Querida familia monterina, bienvenidos a la primera jornada de Escuela para Padres del 2020. Yo soy la psicóloga Milagros Villanueva Villarreal, coordinadora del Departamento de Tutoría y Orientación Educativa de este prestigioso Liceo Naval. Es realmente un privilegio estar frente a ustedes y brindarles algunas alternativas para este tiempo de convivencia. No podemos dejar pasar la oportunidad, desde luego, para agradecer y reconocer el esfuerzo que ustedes como marinos vienen realizando en favor de todos los peruanos y a sus familias por el apoyo que día a día les brindan. No podríamos iniciar esta jornada sin antes elevar una oración todos juntos para que nos acompañe en este tiempo el Señor. Muy bien, entonces los que desean cierren sus ojos, yo lo voy a hacer desde luego. Señor amado, en este día, oh mi Dios bueno, te damos gracias en primer lugar porque nos permites presentarnos delante de ti. Te pedimos, Señor, por cada una de las familias que este día se han conectado, para poder escuchar, Señor, algunas orientaciones. Pero nada podríamos hacer si esta orientación no proviene de ti, Señor. Yo te doy gracias por sus vidas. Bendice, oh Señor, la vida de cada uno de los padres de familia, la vida de cada una de las madres, de los hijos que en estos momentos probablemente estén reunidos. Te pido asimismo que nos des sabiduría para poder dar este mensaje de acuerdo, Señor, a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias yo te doy, oh bendito Rey, y quedamos contigo en Cristo Jesús y en la dulce unción de tu Santo Espíritu. Amén. Muy bien, queridos padres de familia, una vez que ya hemos hecho lo propio, quisiera ahora decirles que contamos el día de hoy con la compañía del licenciado Luis Vera Rebollar Chacón. Él es psicólogo con amplia experiencia en el área educativa y en el trabajo con familias. Ejerció como psicólogo en liceos navales durante algunos años. Actualmente se desempeña como docente de los cursos de competencias laborales en un centro de educación superior. Gracias, Milagros. Y debía agregar a este currículum también que llevo 36 años de casado con Milagros. Así que hoy día les agradezco la invitación, les pido su atención y sobre todo esperamos yo y mi esposa que lo que vamos a entregarles hoy día sea algo beneficioso para sus vidas. Tomando en cuenta que estamos haciendo y pasando un proceso totalmente diferente al que pudiese haber estado sucediendo hace 5 meses atrás. Y dentro de estas circunstancias nosotros hemos creído conveniente tomar en cuenta que una de las claves para el éxito de nuestra convivencia es asumir que tenemos que vivir en perfecta tolerancia a las cosas, a las necesidades, a las maneras de ser de las demás personas. Es por eso que le hemos puesto de título a esta pequeña charla, la tolerancia, una solución para el éxito de la convivencia. Y yo quisiera, Milagros, invitarte a que les indiques a los padres más o menos de qué va, además de las cosas que vamos a hablar, cuál debía ser la interpretación o cuál debía ser exactamente la idea que uno debe tener acerca de la tolerancia. Bueno, claro que sí, con mucho gusto. Nosotros podríamos asumir varios conceptos respecto a lo que es la tolerancia. Sin embargo, yo creo que esta se ajusta sobre todo a lo que el día de hoy vamos a hablar. Y dice así, la tolerancia es la disposición a admitir en los demás. Miren, bien claro, disposición. Estoy dispuesto a admitir en los demás una manera de ser, de obrar, de pensar distinta a la mía, distinta a la propia, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que cuando yo soy tolerante, yo me dispongo a admitir cómo los demás piensan, cómo los demás sienten, cómo los demás actúan, aunque sea distinta a mi manera de pensar, ser y actuar. Sí, exactamente. Y bueno, y podemos admitir también algunos otros términos con respecto a la tolerancia, porque la tolerancia implica también sinónimos como paciencia, condescendencia, probablemente también permisividad.
entendiendo que la permisividad es algo que tiene que estar regido también por algo de disciplina, ¿no es cierto? Y es bueno también adicionar que a la tolerancia un principio básico. Como es una actitud, y es una actitud humana, esta actitud humana tiene que venir básicamente directamente de los sentimientos, de la parte interna, de la emoción de las personas. Y es una actitud de corazón, que casi su meta final es tratar de hacer que haya paz en la relación. Y aquí un ingrediente que es básico en la tolerancia, y es la humildad, que es un valor que debemos de practicar continuamente, porque ese es el único valor que le va a dar una estructura fuerte a cualquier sistema o cualquier medio de tolerancia que nosotros queramos usar. Claro que sí, porque mire, mientras que nosotros no asumamos una actitud humilde, que significa nada más que reconocer que por nosotros mismos no podemos hacer todas las cosas, ¿no? Es un antónimo, digamos así, si así le queremos llamar hoy día, a la autosuficiencia, ¿no? Entonces, mientras que nosotros seamos humildes, que es la capacidad para poder reconocer, como les repito, que solo no lo puedo hacer, entonces va a ser mucho más fácil practicar la tolerancia también. Muy bien, entonces vamos a un poco desacartonarnos, si se puede llamar así, de esta sensación que a veces uno tiene cuando empieza una charla. Y vamos a entrar directamente a saber, no solamente ya tenemos el concepto de la tolerancia, la aceptación de los demás tal como son, o como muchas veces deberíamos aceptarlos como son. Entonces, hay una pregunta válida que hoy día queremos hacer. Y se la voy a hacer directamente a mi esposa para estimularla a que ella nos dé una contestación. Porque muchas veces somos intolerantes, Milagros. ¿No te has dado cuenta que está pasando eso? Así es. Y justamente en estos tiempos, la intolerancia es una característica que se está convirtiendo en un común denominador en todos los lugares, no solamente en las familias, en los trabajos. La situación en la que nos encontramos nos invita a que no podamos manejar adecuadamente nuestras emociones. Y dentro de ellas, aunque no es exactamente la intolerancia dentro de la definición una emoción, sin embargo, definitivamente proviene del mundo emocional del ser humano. Entonces, es una de las características que más se está notando, ¿no? Entonces, ¿en qué se fundamenta la intolerancia? Porque no es que surja así, nada más porque hoy día se me ocurrió ser intolerante ya y ya está, no. La intolerancia de todas maneras tiene que tener un origen, porque ¿por qué no todas las personas manifestamos de la misma forma esta situación? Ahora en este tiempo se está dando con mucha mayor fuerza, pero indudablemente tiene un origen, ¿no? Y podría estar esta en la frustración de raíces de amargura que hemos nosotros ido formando en nuestro ser desde que hemos nacido hasta la actualidad, en la permanente convivencia con nuestro entorno, con nuestras familias, luego en el momento cuando hemos sido jóvenes, con nuestros compañeros, en la escuela, luego aún casados. Allí vamos formando una serie de raíces de amargura. En ese mismo tiempo también las faltas de perdón, heridas que tenemos del pasado, los temperamentos perfeccionistas que muchas veces no nos permiten entender el error en las demás personas, y todo eso nos causa insatisfacción en nuestra vida. Entonces, cuando usted se ponga a pensar por qué esta persona es intolerante, entonces usted piense cuál habrá sido el pasado de esa persona, porque todo, señores, familias enteras, porque yo sé que en este tiempo nos están mirando padres y también hijos. Yo les digo, cuando veamos una persona intolerante, pensemos qué estará sucediendo, porque también hay que comprenderlos a ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera estoy respondiendo a la pregunta que nos hemos planteado. Entonces, debemos asumir la intolerancia de los seres humanos, nuestra propia tolerancia, basada en hechos que tienen que ver mucho con las raíces de amargura que sostenemos y que cargamos, con las faltas de perdón, Así con las es. heridas que hemos tenido en el pasado, que nos han convertido en personas intolerantes,
con esos temperamentos con los que a veces nosotros llegamos, que son temperamentos muy obsesivos, muy perfeccionistas. Y esto, la suma de todo esto generalmente está dada en el hecho de que el ser humano a veces es intolerante porque no está satisfecho en la vida, ¿no es Así cierto? es, claro que sí. Y eso es una cosa que de alguna manera hoy día está dando mucho vueltas en nuestra vida de convivencia. Yo quisiera resaltar una frase muy, muy hermosa que en algún momento, cuando estuvo con vida, Mahatma Gandhi nos decía a todos los seres humanos. No me gusta la palabra tolerancia, decía él, pero no encuentro otra mejor. El amor empuja a tener hacia la fe de los demás el mismo respeto que se tiene por la propia. Esta es una frase muy hermosa, es una frase que obviamente nos llama a pensar un poco en la dimensión de la tolerancia en el ser humano. Muy bien, pero debemos volcar esto que les estamos nosotros diciendo a ustedes y un poco transmitirles el hecho de que la actualidad no solamente ha generado intolerancia en las personas, una mala convivencia a raíz de la intolerancia, sino también otras actitudes, ¿no es cierto, Milagros? Por supuesto que sí, ¿no? Estamos viendo que está apareciendo angustia, no solamente en las personas adultas, en los niños, con problemas para dormir, con faltas de apetito, con irritabilidad, en todos los miembros de la familia, ¿no? Y esto es producto de, no solamente de la convivencia, porque también ha surgido otro fenómeno que nos estamos dando cuenta que nos está haciendo difícil convivir, porque estábamos acostumbrados a que cada uno tuviera sus propias actividades. Entonces, de tal modo que ahora estar todos juntos es muy positivo y muy bueno porque estamos aprendiendo a conocernos también un poco más. Pero desde luego tenemos que fijarnos en el hecho que se nos está haciendo difícil convivir, ¿no? Entonces, a raíz de esta situación y del aislamiento social, están surgiendo una serie de emociones y situaciones internas que de alguna manera o en algún momento pueden desequilibrar el ser humano. Y eso es lo que tenemos que evitar. Es por eso que el día de hoy nosotros pensamos en que este tema era importante tocarlo. De repente lo habrán escuchado ya con otros términos o de igual forma, pero yo creo que hay cosas que hay que repetirlas y no importa cuántas veces hasta que realmente tomemos conciencia de la importancia que tiene. Y aparentemente pareciera que esta situación no tiene solución. Sí, ¿no? y este hecho básicamente de pensar negativamente que no hay solución, o en todo caso asumir que la solución a la mejora de las dificultades de convivencia en las familias va a acabar cuando este mal o esta pandemia desaparezca, es probablemente una cosa equivocada y que de alguna manera, con lo poco o mucho que podamos darle hoy día dentro de la charla, nos va a abrir una esperanza para saber que es necesario que asumamos que hay aspectos de nuestra vida que tenemos que mejorarlos, que tenemos que desarrollarlos de tal manera que podamos tener una buena convivencia hasta que esta situación desaparezca. ¿No es así? Así es, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, sería bueno que nosotros veamos que existen algunas formas de cómo vamos a mejorar la convivencia familiar a través de una sana tolerancia. Es importante conocer que hay alternativas, que hoy día no va a haber fórmulas ni recetas, porque eso no existe, pero sí podemos darle algunas alternativas que ustedes, si toman la decisión, la pueden usar, ¿no? Pero antes de darle alternativas, quisiera yo invitarlos a escuchar un poco acerca de la perspectiva que nosotros tenemos acerca del ser humano, pero del ser humano a través de un ser que tiene dimensiones muy marcadas en su vida, pero que estas dimensiones deben manejarse en un equilibrio constante. Milagros les va a dar
un alcance de estas dimensiones del ser. Claro que sí. Voy a tratar de ser breve, pero importante, ojalá que pueda tocar todos los puntos para que podamos comprender claramente cuál es el mensaje que yo les quiero dar con esta parte de la charla. El ser humano es un ser humano trino, es decir, que está conformado por espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es aquella dimensión del ser humano que nos invita, que nos ayuda a relacionarnos con Dios. Allí, en esta parte de la dimensión del ser, existen 3 puntos, que es la intuición, la conciencia y la comunión. Aquí es donde el ser humano discierne entre lo bueno y lo malo. Aquí está la comunión con Dios, la búsqueda permanente de Dios. Y aquí está aquello que nosotros le llamamos intuición, que decimos, no sé qué es lo que siento, pero algo me parece que está pasando. Luego tenemos la otra dimensión, que es la dimensión física o la dimensión del cuerpo, que está conformada por la fisiología, la morfología y la anatomía. Y es la que nos permite relacionarnos con el ambiente. Aquí, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, de confinamiento, tenemos que darle importancia al cuerpo, ¿no es verdad? Efectivamente, estamos cuidando mucho nuestra salud, pero dentro de nuestras casas no olvidarnos que debemos tener tiempo para ejercitar el cuerpo, no olvidarnos de una buena alimentación, porque ahorita estamos exagerando con la alimentación, dándonos gustitos, y no sé que cuando salgamos de esto, ¿cómo vamos a salir? Pero el asunto es que debemos de tener un régimen alimenticio adecuado que nos mantenga sanos. También no descuidemos el aseo personal, porque pensamos que como estamos metidos acá, no hay ningún problema, no señor. Entonces eso quiere decir que solamente queríamos estar bien para el resto. Y debería ser todo lo contrario. Nosotros debemos estar siempre muy bien cuidados para nosotros mismos y para nuestra familia. Igualmente dentro de lo que es el alma, en estos tiempos, aquí las emociones dentro de lo que es el alma se están desbordando en muchos de las personas, ¿no? Sobre todo, fíjense ustedes en los hospitales, vemos diariamente que las emociones son las que están dando paso a una serie de situaciones que están llevando a conflictos entre nosotros, entre los peruanos, entre los seres humanos y, cómo no, en la familia. Aquí también está la voluntad, la capacidad de decidir. Aquí también tenemos la mente, el aspecto cognitivo. Entonces, las emociones están jugando un papel muy importante en estos tiempos. Quiere decir que el espíritu, el cuerpo y el alma tienen que guardar un equilibrio entre los 3 para que nosotros podamos enfrentar cualquier situación que se nos pueda presentar. Esta situación que estamos pasando ahora no es una situación común. Entonces, por favor, tomen en cuenta muy bien esto. Así como desarrollamos el cuerpo y lo cuidamos, es necesario cuidar también el espíritu, la búsqueda de Dios. Y luego el alma, donde se encuentran las emociones, tratar de entenderlas y comprenderlas. En el alma están todos aquellos aspectos que nos ayudan a relacionarnos con otros. Entonces, una vez que ya tengamos un panorama claro acerca de las dimensiones de nosotros como seres humanos, entonces ahora sí podemos dar paso a otros puntos importantes como son algunas alternativas para poder desarrollar la tolerancia en estos tiempos. Muy bien. No podríamos empezar a darles algunos consejos que no van a ser una gran extensión de consejos. Nos hemos permitido desarrollar unos cuantos nada más, pero para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a hablar, ¿qué les parece si vemos este video? Amor, ¿me puedes ayudar por favor a hacer ese trabajo? ¿Me puedes ayudar? No entiendo muy bien. ¿Tú conoces un poco más de esto? Claro, como están saliendo canas. ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Por qué me dices Me eso? están saliendo canas nada ¿Qué más. estás pensando? ¿Que ya me estoy volviendo vieja? No te he dicho eso. Seguramente estás mirando a otras personas. No te he dicho eso. Te llamo para que me puedas ayudar y me sales con otras cosas. ¿Por qué te ¿Qué tienes? molestas? ¿Qué te pasa?
Muy bien. Esto que han visto ustedes, les tengo que dar el consejo de que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, Así ¿no? es. Pero sin embargo, creo que es bueno que nosotros debamos de pensar que a veces uno dice, caramba, una cana es capaz de llevar a los seres humanos a situaciones tan reactivas. Entonces uno dice, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón por la cual las personas somos así? Que una pequeña estimulación, una palabra, un gesto, una mirada a veces nos hace ser intolerantes. Debemos reconocer, básicamente, y acá empieza ya nuestros consejos, debemos de reconocer que somos intolerantes. Es decir, reconocer básicamente nuestra intolerancia. Y esta intolerancia nosotros solamente la vamos a descubrir cuando empecemos a buscar la búsqueda de aquellas cosas que nosotros somos y que nos hacen intolerantes, aquellas actitudes, aquellas acciones, aquellas palabras que nos hacen a nosotros intolerantes, pero también aquellas acciones y aquellas actitudes o palabras de aquellas personas y de las demás personas con las cuales convivimos que nosotros no toleramos, ¿no? Siempre sucede que nosotros escondemos mucho aquellas cosas que no toleramos de las personas y se las estamos transmitiendo de manera escondida, a veces con un gesto, a veces con una cara de amargura, a veces con un desacuerdo, pero detrás de ese desacuerdo está la palabra no tolero las cosas que tú haces. Obviamente porque nosotros no hemos aprendido tampoco a tolerar o a conocer las cosas que no toleramos, ¿no? Eso es importante. Eso en primer lugar, conozcamos nuestra propia intolerancia y todas aquellas cosas que hacen que las personas nos hagan así, que sintamos que esa persona no me gusta de ti esto. Y en un segundo lugar, para poder quizás equilibrar lo anterior, debemos de invertir mucho tiempo en observar, en hacer un análisis y en conocer a las reacciones y actitudes de los demás miembros, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, y descubriendo en cada instante y en cada una de las personas aquellas cosas que ellos no toleran. A veces yo le puedo decir a mi hijo una palabra y darle un gesto, y de pronto es una cosa que él no tolera. Sin embargo, yo lo repito una y mil veces sin darme cuenta. Observemos en el día a día, y más aún ahora que todos estamos juntos durante muchas más horas de nuestra vida, observemos qué es aquello que mi esposa no tolera, qué es aquello que mi hijo no tolera. Y por ende nosotros aprenderemos a saber también qué cosa es lo que debemos hacer, en qué debemos cambiar nuestra actitud, nuestras palabras o nuestra manera de ser con respecto a la capacidad de tolerancia que tienen las personas con las cuales nosotros estamos juntos. Entonces, ese es el primer gran consejo que nosotros podemos darle en este tiempo. Pasemos al siguiente. Y esta parte es para mí particularmente una parte muy, pero muy emocionante. Claro que sí. Vamos a ingresar, como yo les digo a los estudiantes, porque justo en estos tiempos estamos viendo las emociones, vamos a ingresar al mundo fascinante de las emociones, a ese mundo interno, a ese mundo que no permitimos que nadie ingrese, ¿no? A veces tenemos emociones frente a ciertas situaciones y que las guardamos en secreto y nadie sabe eso. Pero bien, hoy día no nos vamos a desnudar emocionalmente, sino que hoy día vamos a hablar de la importancia de las emociones. La emoción es la manifestación de alguna situación interna que nosotros tenemos frente a un estímulo externo, ¿no? Entonces, hay una serie de emociones que usted la puede leer, abre usted el Google y ahí va a encontrar una gran cantidad de información. Nosotros nos vamos a centrar hoy día en algunas de ellas, que creemos que son las básicas, como el miedo, como la ira, como la tristeza, la repulsa, el rechazo, el asco, que en la diferente bibliografía usted lo va a encontrar así con esos términos, y la alegría. Muy bien. Entonces, a veces hemos pensado que existen emociones negativas y emociones positivas. Si ustedes quieren conocer mi punto de vista, yo creo que las emociones existen en el ser humano por sí mismas.
fuimos creados ya con esas emociones. Desde que estuvimos formados en el vientre de nuestra madre, ya estábamos experimentando emociones. Entonces son parte del ser humano y que por lo tanto no tenemos por qué evitarlas, sino simplemente entenderlas, conocerlas y manejarlas, ¿no es verdad? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el miedo. Uno diría, no, ¿cómo? Eso es una emoción negativa. No, porque si no tuviéramos miedo, ¿cómo evitaríamos las consecuencias negativas de las cosas? Para llegar más rápido y no bajar escaleras y no cansarnos, nos tiramos del 5.º piso hasta abajo y listo, se acabó. O si de repente para cruzar la pista no nos fijamos siquiera en el semáforo. Y si no pasamos por lugares peligrosos a altas horas de la noche, si no tuviéramos miedo. Una cuota de miedo es importante. Es parte de lo que el ser humano utiliza para evitar las consecuencias negativas. Pero ¿dónde está lo que no es bueno? Cuando ese miedo nos paraliza, cuando ese miedo se convierte en una fobia, en un temor excesivo, que ya nos produce ansiedad, que nos produce angustia. Entonces, y que no nos permite tener un desarrollo normal en nuestra vida. Luego vamos a pasar a la ira, que es otra emoción que aparentemente no. ¿Cómo vamos a sentir ira? No. Claro que sí, podemos airarnos, pero no pequemos con eso, ¿no? Entonces es importante saber que la ira nos motiva a luchar contra los errores y la injusticia y a poner límites. Si, por ejemplo, a mí me hacen algo que a mí me disgusta, eso me va a causar ira. Y eso me va a invitar a yo defender lo que yo creo que es bueno para mí, defender también a los demás. Si vemos en la calle algo que está sucediendo y que nos causa esa sensación de fastidio y de molestia, eso nos impulsa. Cuando estamos dentro de la casa, de igual forma, ¿no? Entonces, y en estos tiempos, las emociones ustedes las van a ver que se van manejando una tras otra, que se van presentando y manifestando. Por eso que yo les hablaba del mundo fascinante de las emociones. Y mira, Milagros, y si tomamos en cuenta la tristeza como una de las emociones más difíciles de sobrellevar, sin embargo, esta tiene una ventaja, ¿no? Y esta ventaja está mucho más, digamos, asentada hoy en día. La tristeza generalmente es una situación que nos motiva a pedir ayuda y apoyo a los demás. Ah, sí, claro que Y esa sí. necesidad va a hacer que nosotros vivamos sabiendo que la tristeza no va a ser duradera, que ante la presencia de alguien o de algo que nos va a mejorar esta sensación, entonces nuestra emoción va a ir esta emoción tan difícil de sobrellevar, va a ir desvaneciéndose, ¿no? Por supuesto que sí. Y también, como hablábamos hace un momento, la tristeza per se no es negativa. Obviamente Pero que si es que esta tristeza permanece en el tiempo y se convierte en una emoción que nos lleva a la pérdida del apetito, a la pérdida del sueño, a un desánimo total, que nos lleva a un llanto permanente, entonces esa tristeza se puede convertir en una depresión. Y ya estamos hablando ya de un cuadro patológico, ¿no? Que debemos evitar. Y luego también tenemos el rechazo o la repulsa y el asco que le hablamos hace un momento, que eso nos motiva a demostrar que no podemos aceptar algo. Hay cosas que nos molestan, que rechazamos. Entonces, la repulsa es aquella que nos invita a decir, no, yo esto definitivamente no lo quiero, ¿no? Y es importante que tengamos y vivamos esa emoción. Y finalmente le vamos a hablar de la alegría, y que nos motiva a ¿qué, Luis? Simplemente a reproducir continuamente el acontecimiento, ¿no? La alegría es algo que nosotros no podemos evitar transmitírselos o que las demás personas vean en nuestra expresión no verbal, ¿no? O sea, estamos con una sonrisa, estamos con los ojos que están brillando, nuestra actitud, nuestro porte, nuestra manera de ser es diferente. Yo creo que la alegría es una de las emociones más importantes en el ser humano y que demuestra no solamente esa expresión, sino también muestra sanidad corporal, sanidad espiritual y sanidad emocional, ¿no? Así es, muy bien. Y queríamos de todas maneras señalar en este tiempo y comentarles que haciendo el tema, revisamos que había un síndrome de la cabaña,
que se presenta ahora en este tiempo y que hace alusión a qué, mire usted, al temor y vivencias desagradables que se activan en relación a la exposición real o mental a todo lo que conlleve salir de casa y de la situación estrictamente actual. Y imagínense ustedes que con todo lo que está sucediendo hasta están surgiendo síndromes, están surgiendo características, síntomas, signos de aspectos que antes no ocurrían, ¿no? Entonces el ser humano, así como tiene una gran capacidad para adaptarse a las situaciones, pero también tiene un mundo interior que se moviliza y el cual tenemos que aprender a conocerlo para poder entenderlo y manejarlo. Yo creo que la base de la sanidad en nuestra vida y la manera como vamos a poder enfrentar a esta situación tan difícil que estamos viviendo es hacer lo posible por mantener nuestra capacidad emocional siempre latente en cada uno de los aspectos, vivirlas, reconocerlas y nombrarlas tal como son. Es la única manera de que nos va a permitir sobrellevar esta situación tan difícil. No sé, me comentabas el otro día que habías escuchado que las emociones no son de este siglo ni del siglo XX, son de hace muchos siglos atrás, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Hace un momento hablábamos que ya desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, nosotros ya teníamos emociones, pero también los estudiosos, ¿no? El filósofo Aristóteles, muy reconocido por muchos de nosotros, él dijo algo muy importante que me pareció bueno compartirlo con ustedes el día de hoy. Y dice, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Entonces, no solamente nos podemos guiar por todo el aspecto cognitivo, sino que las emociones, nuestro corazón, el amor que tenemos por los demás, es lo que más se va a manifestar. Es algo así como a veces conversábamos con Luis y yo le decía, ¿no? Que nos gustaría haber alcanzado muchos títulos, tener maestrías, doctorados, etcétera. Pero si todo ese conocimiento, querida madre de familia, querido padre de familia, queridos chicos, chicas y chicos, si todo ese conocimiento adquirido no baja al corazón y no cambia nuestra manera de ser y de pensar, si no se observa en nosotros un cambio y una transformación, entonces realmente estoy totalmente de acuerdo con Aristóteles. No nos hemos educado en absoluto. Hacer que sea su hijo hoy día, hacer que sea en los siguientes días, cuando tenga que apoyarlo en una tarea, cuando tenga que apoyarlo en algo que está relacionado con la convivencia, y no solamente hacer que sino abrácelo y dígale cuánto lo ama. Esa es una manera de mostrar emoción hacia su hijo. Eso es una cosa importante y le va a demostrar con eso que tiene tolerancia sobre cualquier cosa negativa, palabra que haya él realizado o esté a punto de realizar. Muy bien, sería bueno también que analicemos un tercer consejo. Y este tercer consejo en realidad tiene hasta 3 miembros muy fáciles de identificar. Hablamos mucho de las competencias humanas, hablamos mucho de que los seres humanos hoy en día no solamente somos una cantidad y una capacidad de inteligencia, nosotros no somos solo un número de inteligencia o un diagnóstico intelectual, sino que tenemos muchas competencias. Y a veces uno se pone a pensar cuál será la competencia que realmente hace que la tolerancia se manifieste en los seres humanos. Y nosotros hemos creído que es importante una de las competencias que un ser humano debe tener, y es la capacidad de escuchar. La capacidad de escuchar está diseñada básicamente en estar completamente atento y concentrado a todas las manifestaciones verbales y no verbales de la persona que nos está comunicando algo en ese momento, ¿no? Si nos están diciendo algo, si nos quieren contar alguna cosa, si nos quieren decir, hoy día me fue de esta manera, nosotros en la manera como vamos a corresponder y vamos a decirles, yo soy tolerante con las cosas que me estás diciendo, es darle toda nuestra capacidad posible de escucharlos. Es muy importante sobre todo esto, y especialmente desde mi punto de vista y desde mi posición de ser varón, el tratar de escuchar siempre a la esposa y a los hijos con bastante atención. ¿No es Claro cierto? que sí.
Y ¿saben qué cosa? Cuando hablamos de la capacidad de escuchar, realmente es tan importante que usted cuando escucha a la otra persona ponga sus 5 sentidos, o sea, no solamente la vista y el oído, todo, usted póngalo todo ahí. Que la otra persona sienta que realmente usted está valorando lo que dice, así sea el niño pequeño, porque él le cuenta algo que para usted le parece una cosa sin importancia, pero él está contando lo que le está pasando en su mundo interno y que lo está mortificando. Para él es muy importante eso. Igual al hijo, al adolescente o al esposo o a la esposa, ¿no? Entonces, demos muestras. No podemos escuchar con el celular en la mano y estar respondiendo mensajitos, por más urgentes que estos sean. Entonces, eso no es escuchar, porque inclusive la otra persona hasta nos puede decir, pero ¿qué pasa, no? Y nosotros que les, no, una cosita sencilla, nada más que voy a, no, eso ya no es escuchar. Tampoco es escuchar cuando usted está cocinando y el hijo se le acerca y le dice, mamá, quiero contarte algo, un ratito que voy a terminar de mover la olla y después voy y te escucho. Usted tampoco ahí está escuchando, o habla nada más que yo te escucho, o está viendo televisión, sí, hijito, yo te estoy escuchando. No estamos escuchando. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de sentarnos, de mirar a los ojos, de asentir con la cabeza, de decirle una palabra, sí, me parece muy bien, o no, o sí, te entiendo. Entonces, de esa manera estamos nosotros escuchando. Y por favor no esté pensando usted en lo que le va a responder, porque eso le quita concentración. Usted ya va a tener su turno de hablar, solamente concéntrese en lo que la otra persona le está diciendo. Es la gran oportunidad para conocernos, tanto entre esposos como entre hijos. La capacidad de escucha es una capacidad muy importante en el ser humano. ¿Cuánto ganaríamos nosotros si tuviésemos la capacidad constante y continua de ponernos en el lugar de las demás personas? Sentir como ellas, sufrir donde ellas sufren, sentir que las cosas que le suceden a otras personas nos podrían en algún momento determinado suceder a nosotros. Una base de la tolerancia es la empatía, y la empatía no es nada más que lo que comúnmente decimos, colocarse en los zapatos del otro, en el dolor del otro, en las razones del otro, en la tolerancia, en el amor del otro, ¿no? Es muy importante que nosotros no solamente escuchemos y aprendamos a tener capacidad de escucha, sino también coloquémonos en el lugar del otro, ¿no? Por supuesto que sí, cuando uno desarrolla una capacidad de empatía, fíjese usted que no solamente me pongo en su lugar, si yo desarrollo una real empatía, y podría yo inclusive decirles que cuando hablamos de misericordia, a veces pensamos que ese término misericordia es como compasión, como pena por los demás. La misericordia no es otra cosa que ponerse en el lugar del otro, pero va un poco más allá de poder sentir lo que el otro siente. Entonces, son situaciones mucho más profundas que el ser humano puede desarrollar. Porque si llegamos a no solamente a ponerme en el lugar, sino a sentir lo que el otro siente, imagínense ustedes, si el otro sufre y yo siento su sufrimiento, ¿qué voy a hacer? Lo posible para que esa persona no sufra. Voy a hacer lo posible para hacer que esa persona se sienta bien, porque yo soy capaz de poder sentir lo mismo que está sintiendo el otro. Entonces, la capacidad de empatía, yo creo que es una de las habilidades sociales muy importantes, ¿no? Sí, muy importantes. y tan importante como aquella que hace que nosotros defendamos nuestros derechos. Pero defender nuestros derechos es gritar y exigir libertad a nuestras cosas o a nuestras necesidades. Pero esto no se puede hacer si antes no asumimos que las cosas que nosotros declaramos como derechos también deben contener la capacidad de aprender que los demás tienen derecho también sobre las cosas que nosotros hacemos. Esto es más o menos, hasta cierto punto, el significado de la palabra asertividad. Defienda sus derechos, pero con respeto a los demás. Uno puede a veces convertirse en el paladín de la justicia o de los derechos, pero recuerde que delante de esos derechos hay personas que exigen respeto para que la vida sea una vida de equilibrio, sobre todo, ¿no? Así es. Y también la asertividad es no quedarse callado, ¿ah?
a veces, no, mejor no digo nada para no levantar polvo, para no crear conflicto. Mejor me quedo callado o callada y me evito problema. Eso es no ser asertivo, porque eso se va a convertir en ¿qué? En una bomba de tiempo. Si usted se queda callado, en cualquier momento va a surgir su molestia. Pero si usted es una persona asertiva, capaz de decirle al otro lo que está sintiendo, lo que le está pasando, con respeto y haciendo que se respeten sus derechos, entonces yo le aseguro que la comunicación va a ser mucho más fluida y la armonía en el hogar de igual forma. Muy bien. Hasta acá yo les voy a dar un alcance rápido de lo que hemos hablado. Primero, hemos hablado acerca de no, de saber, de conocer básicamente las cosas que a otras personas no les gustan. Eso es tolerancia. Por otro lado, hemos hablado de las emociones y que las emociones son importantes para nuestras relaciones interpersonales. Y finalmente hemos colocado en un solo paquetito la capacidad de escuchar, la empatía y la asertividad. Con estos 3 consejos, nosotros creemos importante que ustedes lo tomen y sobre todo que asuman que esta es quizás una de las maneras con las cuales nosotros vamos a convivir adecuadamente. Ahora, yo tengo la esperanza de que esa pareja del video haya escuchado nuestra charla y haya cambiado un poco su manera de ser. ¿No es cierto? Tengo esa esperanza. Esperemos que eso haya sido así. ¿Ok? ¿El video ahora o Sí, después? sí. Bien, vamos a ver el video antes de cerrar esta charla con ustedes. Amor, ¿me puedes ayudar por favor a hacer ese trabajo? Hay algunas cosas que no entiendo. Tú manejas mejor esto. Claro, ¿cómo no? Voy a ayudar. Te están saliendo canas. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Ya te has dado cuenta? Sí, te queda muy bien. Ah, voy a esperar de que pase esta cuarentena para irme a arreglar un poquito el cabello. No te preocupes. Me gusta cómo quedan. Te quedan muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces, luego de ver este video, vemos que la actitud es totalmente diferente, ¿sí o no? Entonces, yo creo que, como dice Luis, vieron todo lo que hemos hablado. Sí, parece ser que Entonces, vieron el video. así es, ¿no? Entonces, mire, ya Pablo en la palabra de Dios nos dice algo bien importante, es con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, dice, soportando los unos a los otros en amor. Entonces es bien importante que usted tome en cuenta estas palabras que le estamos diciendo ahora. Ok, muy bien. Entonces, vamos a dar por terminada nuestra charla. Estamos seguros que esto ha llegado a sus familias, va a llegar a sus familias con todo nuestro amor. Y queremos agradecerles su atención, agradecerles la oportunidad que nos han dado, agradecerle a nuestro querido Liceo la oportunidad que nos da de poder expresarnos ante ustedes como parte de nuestra experiencia y de nuestra profesión. No sin antes, no quisiera irme sin antes orar con ustedes para que la oración de alguna manera llegue como una especie de triunfo o llegue a nosotros como el postre de esta charla. Entonces nos vamos a colocar en posición de oración, como ustedes quieran. Sí, agarrados de la mano, Si es están posible, todos en familia. están juntos en familia, podrían Así, agarrarse la agárrense mano. la mano, Yo voy a tomar la mano de mi estén esposa juntos. y voy a orar y voy a decir y agradecer al Señor. Señor, te doy las gracias por este tiempo tan especial que nos has dado. Gracias por habernos permitido o estar permitiendo que esto que hemos hablado llegue a tiempo y llegue especialmente a todas las familias. Yo te agradezco por haber puesto en nuestro corazón la oportunidad de poder volcarles a ellos todo aquello que necesitan para poder desarrollar una vida en convivencia, una vida más tolerante. Te doy las gracias, Señor, y te agradezco bastante. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes este tiempo. Nos despedimos hasta otra oportunidad. Yo soy la psicóloga Milagros Villanueva, como les decía en un inicio, la coordinadora de TOE, y estoy para servirles en todo lo que ustedes necesiten.